Buenas tardes, que Dios os bendiga. Eh, bueno, después de casi un año que llevo sin pasarme por aquí en calidad de reflexión en el Señor, esta semana el Señor ha estado verdaderamente tocando mi corazón, inquietándome para volver a retomar estos vídeos, para volver a retomar estas reflexiones que hago con Él aquí en casa. Y el Señor esta semana me habló de un tema muy concreto. Él me decía esta semana que hablara sobre cómo debemos actuar en situaciones de injusticia. Cuando nos hacen mal, cuando vivimos situaciones que para nosotros son injustas y que a lo mejor nos pide, ¿verdad? Nuestra carne, nuestro deseo nos pide el actuar, el defendernos, el buscar nuestra propia justicia por no saber esperar. El Señor me decía, y no habla sobre esto. Entonces, yo no sé por qué el Señor quiere que hable de esto, pero Él es el que sabe todo. Yo no sé este vídeo a quién puede llegar que esté necesitando esta palabra. Yo, en este año que no he estado por aquí, he tenido momentos de mucha dificultad para mi vida. He tenido momentos de incluso sentirme débil en el Señor. Nunca he pensado en abandonar porque yo a Dios le debo mi vida completa. Yo cada día le estoy más agradecida a Dios. Pero sí es verdad que ha habido momentos en los que yo he dicho, Señor, ¿a mí de qué me vale seguir tus enseñanzas? ¿A mí de qué me sirve vivir para ti si lo único que consigo es que todo se ponga en mi contra y que todo lo malo me venga? Eso sí se lo he preguntado al Señor. Y yo os puedo decir que después de un año yo puedo disfrutar de la paz y de la tranquilidad y del gozo que el Señor me da por haber dejado las cosas en sus manos, por no haber actuado por mi propio pie, por no haber actuado vengándome y no haber actuado por lo que mi carne me pedía en ese momento. Entonces, bueno, esta reflexión, digamos, la he titulado Aprendiendo a caminar como Jesús. Y la he titulado así porque creo que Jesús es el mejor ejemplo que tenemos para todo. Pero sobre todo Él ha sido el que ha vivido las mayores injusticias de este mundo. Ha sido el que ha vivido las mayores acusaciones, las mayores injurias sobre su persona. Y Él ha sido el mejor ejemplo para nosotros y lo ha dejado plasmado en su palabra de cómo debemos actuar ante esas situaciones. Y bueno, pues quiero hablaros sobre esto, un poco lo que el Señor habló a mi vida y espero que pueda ayudaros también si alguno estáis pasando por una situación similar o si el día de mañana os toca pasar por una situación de estas, pues que tengáis en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo sería lo correcto delante de Dios? ¿Cómo puedes conseguir esa paz y cómo puedes conseguir ese gozo en Él? Amén. A mí el Señor me hablaba con esta palabra que está en Romanos 14, versículo 17, que dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que la prosperidad en el Señor o que el tener el favor de Dios con nosotros tiene que ver con las cosas materiales que tenemos en este mundo. Tiene que ver si tienes una casa, tiene que ver si tienes un coche, tiene que ver si tienes dinero en el banco. Y la verdad es que el favor de Dios y la mano de Dios sobre nuestra vida está muy lejos de ser eso. Y aquí nos dice que el reino de Dios no tiene que ver ni con comida ni con bebida. Es decir, tú puedes tener el mejor coche, tú puedes tener la mejor casa y estar vacío por dentro y no tener al Espíritu Santo contigo. Sin embargo, el más pobre, el que menos dinero tiene, el que no tiene ni siquiera para el bus y le toca ir caminando, puede estar lleno de gozo en el Señor y ir caminando, que prácticamente va por la calle y va como danzando, ¿verdad? Del gozo que siente. Entonces, tenemos que quitarnos esos esquemas, ¿verdad?, en nuestra vida, porque a veces es verdad que en las predicaciones que escuchamos como que nos dicen el Señor te va a prosperar y vas a pagar tus deudas y vas a no sé qué. Puedes estar endeudado hasta arriba y tener al Señor de una manera en tu vida
pero de una manera que es que a ti te da igual estar endeudado. Tú dices, Señor, yo estoy aquí en esta tierra hasta que tú vengas o hasta que tú quieras llevarme. No importa las deudas. Cuando tú vengas, la deuda se va a quedar ahí. Cuando tú decidas llevarme, la deuda se va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces debemos de quitarnos un poco esos esquemas, ¿verdad? De que el cristiano es prosperado cuando tiene mucho económicamente o cuando tiene cosas de valor en su vida, porque no es cierto. Amén. Jesús vivía de lo más simple. De hecho, Jesús en sus enseñanzas nos decía que si teníamos 2 túnicas, le diéramos una a nuestro hermano, porque solo tenemos un cuerpo para vestir. O sea, Jesús era el hombre más sencillo que pisó esta tierra. Él le daba igual. O sea, yo creo que iba con una túnica por pudor más que nada, porque yo creo que si no, él hasta iría sin túnica y sin nada, porque era lo más sencillo. Era lo más humilde que pisó esta tierra. Y Dios quiere que vivamos así. Jesús quiere que nosotros aprendamos de esas enseñanzas que Él nos dejó en su palabra. Que aprendamos a vivir humildemente. Que no busquemos grandes excesos, grandes derroches. Que no busquemos aparentar lo que no somos. Porque tenemos esta sociedad, ¿no? Como que nos inculca mucho el que tienes que aparentar ser de una manera. Y si a ti Dios te ha creado de una manera, y si a ti Dios ha puesto una esencia en ti, tú no tienes que estar buscando agradar a nadie. A la única persona, al único que tú tienes que agradar es a Dios. Y si Dios, al verte, siente orgullo, ¿verdad?, de su hijo, dice, wow, esta es mi hija, este es mi hijo. Lo que diga el resto da igual, da igual. Somos nosotros mismos los que estamos buscando todo el tiempo querer, ¿cómo decirlo? Compararnos, ¿no?, con la gente. Es que mira, ese tiene ese coche, me tengo que comprar un coche. Es que ese tiene el último iPhone, me tengo que comprar el iPhone. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, quería tratar primero esa parte, ¿no?, de quitarnos esos esquemas de que el cristiano es próspero económicamente. Es verdad que no nos falta lo esencial, es verdad que no nos falta lo necesario. Y eso es prosperidad. Pero debemos buscar más bien la prosperidad del espíritu, el estar bien con Dios, más que todo lo económico, ¿vale? Otra cosa que el Señor me hablaba cuando yo le hacía esas preguntas al Señor, ¿verdad? Sobre, Señor, ¿por qué a veces parece que la maldad está ganando? ¿Por qué a veces parece que la gente que hace las cosas mal, la gente que no te tiene en su vida, les va mejor que a mí? Que supuestamente tengo al Rey de Reyes, Señor de Señores en mi vida. Y parece que el que hace pacto con el diablo le va muchísimo mejor que a mí. ¿Cómo puede ser eso, Señor? Y el Señor me respondía con un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Y dice así, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y yo cuando leía esto, yo decía, wow, Señor. O sea, al final tú puedes estar viendo a una persona que te parece que le va muy bien en la vida, siendo mala. Y realmente aquí nos dice que la carne es como la hierba, se seca y la flor cae. Entonces esa persona tú la puedes ver muy bien y al final no todo es lo que parece. Al final a lo mejor esa persona llega a su casa y se siente sola y llora y a lo mejor se escuda en el alcohol, a lo mejor se escuda en las drogas, en su intimidad y esa persona está rota por dentro. Sin embargo, cuando sale por la puerta de su casa parece que no, que todo le va genial y al final son apariencias. Verdaderamente el que está bien, el que no tiene necesidad de refugiarse en otra cosa que no sea Dios, es el que tiene su palabra. Aquí dice, ¿verdad? La palabra del Señor permanece para siempre. Mientras tú tengas la palabra de Dios guardada en tu corazón, atesorada en tu corazón, tú vas a tener paz. Tú no te vas a secar. Tú puedes caerte, pero te vas a levantar. Porque la palabra de Dios es viva. Y cuando tú la atesoras en tu corazón, cambia completamente tu forma de ser. Dice la palabra que
que la palabra de Dios nunca cae, ¿verdad? En saco roto, nunca cae en un saco... La palabra de Dios no cae vacía, ¿verdad? Y es verdad. Yo parece a lo mejor una tontería lo que estoy hablando aquí, ¿verdad? Y a lo mejor me estás viendo y puedes estar pensando, esta tía está pirada de la cabeza, está mal. Sí, estoy loca en Cristo. Pero a lo mejor en un momento vas a recordar estas palabras. Porque yo sé que lo que estoy hablando por aquí, lo que hoy estoy dejando aquí, no cae en saco roto. No va a caer vacío en ningún lado. Va a quedar en alguna parte de tu corazón y va a germinar en el momento que Dios quiera que germine. Y es muy importante llenarse de la palabra de Dios, porque ahí están las claves para todo en nuestra vida. Cuando yo hablaba al principio, ¿verdad?, sobre que el Señor me hablaba de las injusticias, el Señor me hablaba de cómo debemos actuar ante las injusticias. Yo hace unos meses, bastantes meses, yo estaba ya embarazada de Liana y ya tenía un estado bastante avanzado. Yo lo pasé muy mal por una situación familiar que yo tenía. Y yo decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo tú puedes permitir esto? ¿Dónde estás, Señor? Yo me dedico a ti, yo dedico mi vida a ti, dedico mi hija a ti, me dedico a ti completamente. ¿Dónde estás? ¿Por qué tú lo permites? Y yo tenía muchísimas ganas de salir a defenderme, tenía muchísimas ganas de salir y gritar para que se supiera que lo que se estaba hablando de mí no era verdad. Tenía temor de llegar a ciertos sitios y que lo que se había dicho de mí tuviese repercusión y se pensaran que era verdad y fuese en mi contra. Pero yo tengo que decirte algo, y es que yo en ese momento, yo tengo una persona muy especial en mi vida, es mi mamá espiritual, es mi mamá. Ella me decía, cuando hablaba con ella por teléfono y le lloraba y le contaba que estaba angustiada, que tenía temor, y ella me decía, pero tu Dios es más grande que tu situación. No me lo dijo así, con esta dulzura, realmente. Realmente sus palabras fueron, ¿tú que eres tonta? O sea, tú estás diciendo que Dios no tiene poder sobre lo que te está pasando. Y yo fue como una bofetada sin mano, ¿verdad? Pero ella me decía, tu Dios es más grande que lo que estás pasando. ¿Tú crees verdaderamente que Dios está permitiendo que te pase esto para que tú cojas y tengas temor y sientas miedo de lo que te está pasando? Y a mí me hacía pensar y me decía, estate quieta, no te adelantes, porque yo era como, no, tengo que hacer esto, tengo que buscar lo otro para hacer... Estate tranquila, deja que Dios trabaje, deja que Dios sobre, porque si tú te metes estás interrumpiendo en la obra de Dios. Y yo después de un año puedo deciros de verdad que estoy viendo su mano, que estoy viendo cómo el haber dejado la justicia en su mano a mí me ha hecho estar en paz y con gozo. Y que esas personas que han intentado hacerme mal, esas personas que han tratado de humillarme, de dejar mi nombre y mi persona en mal lugar, a día de hoy por la calle no me sostienen la mirada. Y eso solamente pasa con Dios. Eso solamente pasa cuando tú dejas las cosas de Dios en sus manos. La palabra dice que Dios nos dice que dejemos la venganza para Él. Y eso es porque si tú cosechas venganza, si tú cosechas maldad, vas a recoger maldad. Hay muchas personas a día de hoy que tienen enfermedades graves, incluso algunos terminales, y es por causa de haber sembrado mal. Cuando tú siembras mal, recoges mal. A lo mejor no lo recoges en un mes, ni 2, ni 3, ni un año, ni 2, pero a lo mejor lo recoges con el paso del tiempo. Siempre vamos a acabar recogiendo lo que sembramos. Entonces es mucho mejor sembrar bien, ¿verdad? Cuesta hacer el bien. Pablo nos dice en una de sus cartas que no nos cansemos de hacer el bien, pero cuesta. Suena muy bonito la carta de Pablo, pero no es la realidad cuando la vivimos, ¿verdad? Y a veces es como, ¿cómo voy a hacerle bien a esta persona que lo único que hace es tratarme mal, humillarme, hablar mal de mí? Pero cuando tú haces bien, y esto es algo que yo he aprendido en este tiempo, cuando alguien te hace mal y tú pagas con bien, sin darte cuenta, estás enseñando a esa persona que tú no eres de la misma manera. Cuando tú conoces a Dios, cuando conoces el amor de Dios, algo en ti se transforma.
Y cuando eso se transforma, tú no puedes volver atrás, no hay manera. Y entonces cuando esa persona te hace mal y tú le haces bien, tú le estás diciendo: mi esencia en Dios está por encima de pararme a discutir contigo o de pararme a entrar en tu juego. Cuando el Señor trata con nosotros y empieza a cambiar esas cosas, esos defectos, ¿verdad?, que vamos formando por los golpes de la vida, por las situaciones duras que vivimos, ya sea en nuestra niñez, siendo adultos, cuando el Señor empieza a escarbar y empieza a sacar todas esas piedras, cuando limpia las heridas y esas heridas empiezan a sangrar y a supurar para curarse, una vez esas heridas están curadas, una vez las piedras del camino están quitadas, tú te asombras de lo que hay en tu interior. Yo a día de hoy, a veces lo hablo con una amiga y yo le digo: yo estoy asombrada con cosas que estoy viendo de mi forma de ser. Porque yo siempre me he tenido por una tía súper dura, por una tía que todo le da igual, por una tía que a mí todo me resbala. Y el Señor, en este tiempo que ha trabajado conmigo, me doy cuenta que soy muchísimo más sensible de lo que pensaba. Me doy cuenta que tengo una necesidad de servir a las personas, una necesidad de hacerle bien a la gente, de pararme y escucharla. Yo antes era una persona que tú venías a contarme un problema y yo era como: qué pesada esta, qué pesada este, si yo tengo mis propios problemas. Y ahora no. Ahora es como: quiero escucharte, quiero que me cuentes, y mientras me vas contando y Dios me va hablando, me voy asombrando y voy agradeciendo a Dios por todo lo que hace en mi vida. El hombre en sí, cuando hablo de hombre en sí me refiero al ser humano, ¿vale? En sí no tenemos nada bueno. Somos malos por naturaleza, por el pecado. Somos malos. No hay nada bueno en nosotros. Lo único que nos hace mejores, no buenos, sino mejores, es tener a Dios en nuestra vida. Porque al tener a Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va constritando el corazón. nos constrita, bueno, no me sale, nos constrita el corazón. Y cuando eso pasa, tú va a llegar un punto en tu vida en el que a lo mejor vas a querer hacerle mal a esa persona que te hace mal y no vas a ser capaz. A mí me ha pasado de muchas veces decir: no, pues mira, esto no se lo voy a entregar a esa persona, que es de ella, y no se lo voy a entregar porque esa persona me ha hecho esto. Y a mí el Espíritu Santo al momento me dice: ¿pero eso es tuyo? ¿Pero es que acaso eso es tuyo para no entregárselo? Yo tengo una vecina aquí en mi barrio que me cae muy mal. Muy mal, muy mal. La amo en el Señor porque el Señor me manda a amarla, pero yo realmente mi carne quiere estrangularla. Me cae muy mal esa vecina. Y a veces me dejan sus cartas en mi buzón. Y yo las leo, cuando leo su nombre, ¿verdad? Digo: no se las voy a entregar, porque la dejaron en mi buzón y aquí esta señora no vive y yo no tengo por qué entregarle esas cartas. Y el Espíritu Santo al momento me dice: ay, no, esas cartas, ¿qué? Esas cartas son tuyas. Esas cartas, ¿qué nombre ponen esas cartas? Y yo leo y digo: vete y déjaselas en su buzón. Y yo voy como corderito reprendido a casa de esa señora a echarle las cartas en el buzón. Llega un momento que cuando tú te dejas trabajar tanto por Dios, cuando tú dejas que el Señor tome tu carácter y lo amase, lo golpee y le dé para cambiarte, va a llegar ese punto donde vas a querer hacer mal y no vas a poder. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado tu esencia, ha sacado lo malo de ti y está poniendo sus frutos. Entonces, eso solamente se consigue cuando, teniendo la oportunidad de hacer mal, tú te niegas a ti mismo, niegas tu carne, haces que muera tu carne y dices: pues mira, no voy a hacer mal, porque yo quiero cosechar bien, porque el día de mañana quiero recoger bien. Y cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a matar tu carne, y no dejas que salga lo que tu carne quiere que hagas, al debilitarla, tu espíritu crece y tú te elevas de nivel. Y al elevarte de nivel suceden cosas como estas que os estoy contando, que parecen de verdad.
locura, pero bueno, esto es locura, dice la palabra, ¿no? Que esto es locura para el que se pierde, pero con esto quiero deciros que no merece la pena pagar con mal a nadie. No merece la pena vengarse, porque cuando tú te estás vengando de esa persona, estás creando rencor en tu corazón. Estás dejando que el rencor, que el odio, que la raíz de amargura entre en tu corazón. Y eso es muy difícil de sacar. Solo Dios puede coger eso de tu corazón y arrancarlo, pero eso duele muchísimo. Entonces, evítate el proceso. Porque hay procesos que los tenemos que pasar porque no nos queda de otra, pero hay otros procesos que nos los buscamos. Y después estamos llorando por las esquinas, Señor me duele, sácame este proceso, pero es que nos los hemos buscado. Entonces no vamos a buscarnos procesos que no queremos. Los que Dios nos quiera mandar, que nos los mande, pero no busquemos procesos que no queremos después. Y ya para terminar, quiero compartir con vosotros algo que hace unos días me tocó de una manera muy especial, porque a mí me encanta leer una y otra vez la historia de Jesús. Y en Lucas 22 habla de cómo vinieron a apresar a Jesús, cuando fue que Judas lo vendió y vinieron a apresarlo. Hubo un discípulo que le cortó una oreja a un soldado para defender a Jesús. Y cuando yo la leía, decía, ¿no?, que le cortó la oreja y que Jesús dijo, basta, y que cogió la oreja y se la sanó. Cuando yo leí eso, el Espíritu Santo me decía, aun en medio de la persecución, tienes que seguir haciendo milagros. Y yo empecé a llorar en ese momento. Aún me emociono al pensar en esas palabras, porque a veces en los momentos más difíciles en los que estamos, en los momentos que estamos siendo perseguidos, en los momentos que estamos pasando por un problema, ya sea de salud, económico, con nuestros familiares, es como que todo se nos para, ¿verdad? Y fue un poco reprensión para mí esas palabras, porque yo paré de hacer estos vídeos. Yo paré de hacer estas reflexiones en el Señor, porque tenía un embarazo complicado al principio, después ya no era el embarazo, después ya eran las situaciones que yo estaba viviendo familiares, después era porque di a luz y me tenía que dedicar para la niña, y al final si no es una cosa es la otra, y si no es la otra es la otra. Y es como que cuando nos sentimos un poquito presionados o nos sentimos un poquito agobiados, dejamos las cosas de Dios a un lado y nos olvidamos que estamos en este mundo simplemente para servir a Dios, para hacer lo que Dios espera de nosotros. Y me sentí un poquito reprendida por eso, porque quizás, aunque no subiese vídeos todas las semanas, alguna reflexión tenía que haber hecho de las que el Señor compartía conmigo. Y es maravilloso ver cómo Jesús, en ese momento que estaba siendo apresado, Jesús sufrió un ataque de ansiedad tan grande. La palabra dice que él sudaba sangre. O sea, eso si lo miras científicamente, en internet mismo se puede ver. Eso es cuando se dilatan de tal manera nuestros vasos sanguíneos por un estrés tan extremo, una ansiedad tan extrema, que se rompen los vasos sanguíneos y empezamos a sudar sangre. Jesús no quería ser entregado. Jesús no quería que lo crucificaran. Y cuando lo vinieron a apresar y ese discípulo lo defendió, él podía haber cogido y haberse puesto, venga, dale, mátalo, va, venga, sí, golpéalo, tal. Y no, Jesús cogió la oreja y dijo a sus discípulos, basta, basta. Pagó bien al mal. Él no le deseó, él podía, yo soy Jesús y yo dejo sin oreja al chico. Sinceramente, yo no le arreglo la oreja a ese tío. O sea, me vienes a apresar y aún te voy a arreglar la oreja. Yo te dejo sin oreja. Y si puedo que te corten la nariz, también que te corten la nariz. ¿Verdad? Jesús nos da una lección. Recogió la oreja y se la sanó.
En medio de la persecución, en medio de su arresto, Jesús no dejó de hacer el bien. Jesús nunca pagó mal por mal. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Parece en la historia de Jesús que el mal venció, porque Jesús fue crucificado, porque Jesús fue entregado. Pero eso es lo que el enemigo se pensaba. Al tercer día, Jesús resucitó y se vio la gloria. Y esa gloria es tan grande que a día de hoy, 2022 años después, su gloria permanece. Entonces, vamos a sembrar bien, para recoger bien. Vamos a hacer las cosas bien, porque aunque te parezca que el mal está ganando en tu vida, que tu enemigo está ganando terreno sobre tu vida, en el momento de mayor dificultad es donde vas a ver la mano de Dios. Es donde vas a ver que tú no te sostienes por tus fuerzas, que tú no te sostienes porque seas súper estupendo, guapísimo de la muerte. No, tú te sostienes porque Dios te sostiene. Amén. Yo me sostengo porque Dios me sostiene cada día. Si yo no fuese por la mano de Dios, mejor no os digo cómo estaría ni dónde estaría. Amén. Así que esta es mi reflexión de hoy. Esta es la reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón esta semana y que yo espero que Dios haya hablado a vuestro corazón con esta palabra. Amén. Me alegro de estar aquí otra vez. Me alegro de poder compartir otra vez la palabra del Señor con vosotros y espero mantenerme. No prometo nada, pero espero mantenerme en el Señor ahí firme para poder, así no sea cada semana, pero por lo menos una vez al mes poder daros una reflexión de las que el Señor me da a mi corazón. Amén. Que tengáis una feliz tarde, disfrutar de este sol, disfrutar de este calor, para estar con la familia, para estar con los amigos, para disfrutar, porque esto es regalo de Dios también, este calorcito, este sol, para que disfrutemos de todo lo bueno que Dios nos regala. Amén. Que Dios te bendiga.